Buenas tardes, estamos aquí con el señor Carlos Pinzón, con quien va a realizar la entrevista Víctor Edwin Palencia, Tibaduiza. Hoy vamos a tratar una temática sobre conceptos básicos referentes al reconocimiento de lo que es la democracia, la cultura política y cómo interviene en nuestra sociedad. A continuación vamos a hacer una serie de preguntas a don Carlos Pinzón y de antemano agradecerle por aceptar esta invitación. La primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Hay veces uno, como gente del común y gente normal no, sino hay veces uno no se preocupa en, en saber qué es la nación, en saber qué es el gobierno. El gobierno son pues nuestros elegidos políticamente en votación. Esos son la gente que hace el gobierno. Y como nación y como Estado, pues el Estado es la misma conglomeración de, ¿qué? De ramas, no tengo la palabra exacta para describirla. Eso es lo que más o menos ¿Tiene sobre? entiendo por, de esa pregunta. Bueno, listo. Gracias, don Carlos. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la participación política y democracia, como lo dice la democracia, es el derecho, la votación que nosotros, que el pueblo lo elegimos democráticamente por por la, ¿cómo llaman ese? Por la votación, por el derecho al voto, y lo elegimos en democracia. Eso es lo que nosotros, eh, y ¿cómo fue que me la repite? ¿Y Sí. qué? ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Sí, sí, la elección, la democracia es con base al derecho al voto. Bueno, listo. Gracias, don Carlos. La siguiente pregunta: ¿cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política. ¿Cómo La definir la política? política es el compartir, o como nos dice la democracia, que pueda el pueblo elegir y que haya política plural, que haya, que muchas veces nos podemos equivocar, Ujú. nos podemos equivocar en que nuestros dirigentes y nuestros elegidos abusan de esa política y de esa democracia. ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? ¿Cuál cree que es la diferencia? La diferencia entre la política y lo político, no le... ¿Cuál sería la diferencia ahí? Como... ¿O qué entiende por política y político? Ya me definió qué política. Político, ¿cómo qué entendería? Pues el político es el que se une, digamos, a un partido, por ejemplo, como anteriormente, Ujú. o los partidos que hay, por ejemplo, el uribismo, por ejemplo, el santismo. Eso es porque hay pluralidad de ideas. Listo. Gracias, don Carlos. La siguiente pregunta: ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos podrían componer la cultura política? ¿Qué elementos? Elementos que considero usted importantes dentro de la cultura política. Digamos que tiene que ver mucho con las preguntas que ya anteriormente contestó. Pues los elementos son los partidos, ¿no? Ujú. Y que va ahí, digamos, ahí ya para elegir nosotros nuestros representantes para la, usar los diferentes entes de que se componen de sus elegidos.
Vale, gracias, don Carlos. Y esta es la última pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? O sea, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Pues el ser ciudadano es utilizar todos los derechos que tenemos como demócratas. Ujú. Tenemos derecho al voto, tenemos, tenemos infinidad de derechos, como dice la carta política, pero que muchas veces por desconocimiento Ujú. y porque es muy complicado eh, hacer respetar esos derechos políticos, es Ujú. muy complicado y hay veces uno se aburre y dice, ah, dejárselos allá, que se los roben. Vale, listo, don Carlos. Gracias de verdad por esta oportunidad y gracias por darnos a conocer todo lo que usted entiende sobre cultura política. Gracias, bendiciones.